La hija de un millonario nunca caminó, hasta que un chico pobre reveló un acto extraordinario. Mariana, con su frágil figura acomodada en la opulenta mansión familiar en la Ciudad de México, tenía 22 años de sueños ahogados por la sobreprotección de unos padres que nunca sabrían lo que se sentía ser libre. Su vida transcurría entre lujosos sofás de seda y amplias habitaciones que le hablaban de ambiciones que no eran las suyas. La enfermedad congénita que la mantenía recluida era un potente recordatorio de su valía. Con cada nuevo día, Mariana sentía que su independencia se deslizaba un poco más lejos, como un susurro que se lleva el viento. En la universidad, donde la cultura de la competitividad desbordaba el ambiente, la joven se esforzaba por convivir. Sin embargo, la burbuja de protección que sus padres le habían tejido la aislaba de la realidad. Las miradas de sus compañeros, algunas llenas de compasión y otras de curiosidad, la hacían cuestionar su valía. Era más que una estudiante, era la hija de un poderoso empresario. Almacenar ese título la hacía sentir como una impostora en un mundo que no entendía. Cada comentario sobre su hermano mayor, un genio que iba a triunfar entre los grandes, era un puñetazo en su pecho, un recordatorio de que su vida nunca podría medirse en términos de éxito. Fue en una de esas clases donde Samuel, un joven mecánico proveniente de un barrio humilde, rompió su esquema. Su conocimiento práctico y su amor por la ciencia lo convertían en una figura admirable, a pesar de las cicatrices que adornaban su piel. Cuando Mariana le escuchó hablar de su sueño de crear prótesis que cambiaran vidas, sintió distinta una chispa. Era un anhelo que resonaba en su interior, un eco de lo que había anhelado ser. Samuel, a quien le brillaban los ojos con cada idea que compartía, notó su interés. Sin embargo, un impulso de protegerla, de contener esa luz que parecía brillar tan intensamente, lo llevó a preguntarle si se atrevería a unirse a él en un proyecto de investigación. La oferta la abrumó, un miedo corsé se apoderó de su mente. La idea misma de ser parte de algo significativo no estaba en su lista de expectativas, y al recordar las caras de sus padres al enterarse del riesgo dejó su corazón latiendo de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Mariana se sumergía en el proyecto al lado de Samuel, una batalla interna comenzó a desatarse. La presión de sus compañeros y la expectativa de su familia se volvían una tormenta que amenazaba con arrastrarla. La voz de su mejor amiga resonaba en su mente: no puede ser menos que perfecta, Mariana. Sus palabras pesaban como piedras. Era un dilema, retar la burbuja que su familia había creado o seguir siendo la hija perfecta que siempre habían deseado. Los días se sucedieron entre sus esfuerzos para avanzar en el proyecto, momentos fugaces de lucidez y crisis de pánico que la llevaban a cuestionar su valor. Una parte de ella se resistía, temiendo que dar un paso hacia la libertad significara perder el amor de sus padres. La angustia se acumulaba, y ahora, en la antesala de la presentación, Mariana enfrentaba su más grande desafío. Mirando a su alrededor, a su familia en el fondo, una corriente de incertidumbre recorrió su ser. Tenía que decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo o seguir atrapada en su jaula dorada. La tensión la envolvió, y el tiempo parecía detenerse mientras sus pensamientos se cernían sobre ella. ¿Sería capaz de romper las cadenas que la mantenían anclada? Mariana respiró hondo, sintiendo la fragilidad del aire en sus pulmones. Se encontraba en la sala de presentaciones, con los nervios a flor de piel y una oleada de emociones que luchaban por salir. Samuel estaba a su lado, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Sabía que él creía en su potencial, pero el peso de las expectativas ajenas se sentía abrumador. Las miradas del público, en su mayoría familiares y profesores, parecían atravesar su piel, escudriñando cada rincón de su ser. Mientras comenzaba a hablar, las palabras fluyeron entre titubeos, la pasión por el proyecto cada vez más palpable, aunque también lo era el temblor de sus manos. Samuel le había enseñado más de lo que imaginó.
Había aprendido sobre innovación, sobre cómo cada pequeña idea podía ser un cambio radical. Sin embargo, al ver a su familia, recordó las promesas no cumplidas, la perfección a la que estaban acostumbrados. El eco de sus propios miedos le gritaba que nunca sería suficiente. La presentación avanzó, y aunque sus nervios parecían estallar, Mariana se sorprendió. De repente, su voz parecía firme, resonando en la sala como un llamado a la acción. Compartía la historia de su proyecto, la creación de prótesis que ofrecerían a otros lo que ella misma anhelaba, la libertad de moverse. Se dio cuenta de que estaba hablando no solo de un invento, sino de una nueva vida, de un nuevo propósito. Las palabras fluyeron como un torrente, llevándola lejos de su fragilidad y acercándola a la certeza de que su voz tenía poder. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, y aunque el sonido llenaba el aire, Mariana se sentía en una burbuja, abrumada por lo que había sentido. Era como si hubiera desnudado su alma ante la audiencia, mostrándoles no solo lo que había aprendido, sino también su lucha interna y la chispa que Samuel había encendido. La incertidumbre aún estaba ahí, latente, pero había algo diferente. Durante esos minutos, había sentido lo que era ser parte de algo más grande que ella misma. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de las expectativas la acechaba. Al salir de la sala, sus padres la esperaban ansiosos, sus rostros mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. El abrazo de su madre fue cálido, pero Mariana sintió la presión de las expectativas volver a caer sobre sus hombros. Aún no se había decidido. La lucha entre el deseo de complacer a su familia y la necesidad de ser fiel a sí misma se intensificaba, y esa balanza era cada vez más difícil de equilibrar. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. Recibió elogios y críticas, pero, sobre todo, una pregunta que constantemente la acosaba: ¿qué camino decidirá seguir? Mariana se sentía como si estuviera frente a un precipicio, y cada paso que daba la llevaba más cerca de una verdad que temía. Su mente se llenó de preguntas: ¿podría seguir adelante con su proyecto sin decepcionar a su familia? ¿Era suficientemente fuerte para forjar su propio camino? Con cada desafío que enfrentaba, su determinación crecía. Empezaba a vislumbrar que el miedo no tenía que ser una cadena, sino un catalizador para su crecimiento. El proyecto con Samuel no era solo una oportunidad para experimentar libertad, sino una vía hacia su propia valía. Sin embargo, no podía sacudir el sentimiento abrumador de que la decisión que tomaría tendría un impacto irreversible en su vida. Mientras contemplaba su futuro, una idea inquietante surgió en su mente. Tal vez Samuel no era solo un compañero de proyecto, sino una clave que podía abrirle la puerta a un mundo que había estado esperando ser explorado. En ese momento, sintió el deseo de conversar con él, de profundizar en su conexión más allá de lo profesional. Pero antes de avanzar, sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos, y la claridad se hacía cada vez más esquiva. Antes de que pudiera encontrar más respuestas, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Al contestar, la voz del otro lado le negó la posibilidad de ignorar su legado familiar y le presentó una angustiante lección: un encuentro con su padre donde el futuro, sus expectativas, quedaría de manifiesto. La presión aumentaba y Mariana entendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Estaría lista para enfrentarse a la versión de sí misma que había estado ocultando? ¿O dejaría nuevamente que su familia definiera sus límites? La decisión la hacía tambalear. En su mente, la batalla entre el deseo y el deber se tornaba más intensa y urgente. Mientras se preparaba para esa conversación, una duda le llenó el corazón: ¿cuánto más podía ocultar de sí misma antes de que se convirtiera en alguien irreconocible? La pregunta retumbó, resonando más allá de sus pensamientos: ¿sería capaz de caminar hacia su propia libertad, incluso si eso implicaba desafiar su pasado? El momento de la verdad se acercaba. Mariana decidió que era hora de afrontar la conversación con su padre. El reloj marcaba la hora acordada. El tic-tac en el fondo de su mente reverberaba como un tambor, aumentando la ansiedad que ya la consumía. Se sentó en su habitación, rodeada de bocetos y planos de su proyecto. Mirar esos dibujos la recordaba de su pasión, un refugio temporal en medio de la tormenta de emociones.
Sabía que debía mantener la claridad y el enfoque si quería que su voz verdaderamente resonara en la conversación que estaba por venir. Al llegar al lugar, el ambiente era tenso. El elegante restaurante, con su ostentoso lujo, la hacían sentirse fuera de lugar. La opulencia de los alrededores contrastaba drásticamente con su lucha interna. Su padre, con su habitual porte autoritario y gestos controlados, la esperaba en la mesa. Ella lo observó con respeto, pero también con una creciente determinación. Sabía que cada palabra tenía el poder de cambiar el rumbo de su vida. Mariana, comenzó su padre, su voz profunda y firme, hay algo que debes entender. Este proyecto, lo que has presentado, es admirable pero, pause, el aire entre ellos se volvió pesado con la espera, ¿crees que eso puede sostenerte? ¿Puede darte lo que necesitas? Sus palabras impactaron como una ola fría. A medida que sus indicaciones continuaban, Mariana sentía como si le arrebataran el protagonismo de su propia vida, como un reflejo, su mente navegó a través de las expectativas familiares, las expectativas que, hasta ahora, había intentado cumplir de manera casi automática. Pero en vez de sucumbir, sintió el ardor de sus experiencias recientes. La voz de Samuel resonaba en su interior, tu visión es única, no te dejes limitar por lo que otros esperan de ti. Mariana respiró hondo y decidió hablar. Papá, entiendo tus preocupaciones, pero también he aprendido que lo que importa es lo que quiero y lo que puedo construir por mí misma. Este proyecto significa más que una mera ambición, representa todo lo que soy y lo que deseo lograr. La firmeza de sus palabras la sorprendió, se sentía más fuerte, más decidida. Enfrentar a su padre se había convertido en un acto de redención personal, la mirada de su padre cambió, aunque la incredulidad se mezclaba con un brillo de apreciación. ¿Y qué dirás cuando esto no dé resultados? ¿Cómo responderás ante aquellos que abren puertas a través de conexiones y no a través de sueños vanos? Las palabras de antaño retumbaban en su mente, pero Mariana no estaba dispuesta a permitir que el miedo dictara su camino. Si fracasa, lo asumiré. Pero no puedo vivir con la duda de si podría haberlo intentado. Quiero aprender de mis caídas, quiero ser la arquitecta de mi destino, no solo un reflejo de lo que tú esperabas. Esa determinación se sentía como una liberación. Cada frase pronunciada era un paso hacia la autenticidad y la autodeterminación que había estado buscando, fue un momento crucial en su desarrollo personal. Sin embargo, la conversación no terminó ahí, pues su padre, visiblemente conmovido pero aún escéptico, decidió hacer una pregunta que la dejaría atónita, ¿y si no estás lista para esto? ¿Qué pasaría si te abren puertas que no puedes cerrar? Las palabras resonaron en su interior como un eco. Mariana sabía que no había un regreso posible. La presión aumentaba 21 aún más, pero la sensación de estar abrazando lo que realmente significaba para ella estaba incrementando su valor. Se enfrentaba a un dilema único. Aceptar una extensión de la seguridad familiar o arriesgarse a la incertidumbre que su corazón anhelaba, mientras el televisor del lugar mostraba imágenes de un mundo que parecía alejado de sus preocupaciones. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Mariana comprendió que estaba ante una bifurcación en su camino. La decisión no solo implicaba su proyecto, sino toda su vida. Antes de que pudiera continuar, otra voz interrumpió la conversación. Un desconocido del pasado llegó con una revelación que podría cambiarlo todo. Mariana, necesitarás esto más de lo que piensas. Su mirada se cruzó con la de su padre, y en ese instante, la incertidumbre se colocó como telón sobre la escena. El futuro estaba en sus manos, pero la pregunta seguía ardiendo, ¿sería capaz de tomar el riesgo? En el fragor de esas decisiones, la lucha por su identidad y la necesidad de aceptación se intensificaban. Ahora, más que nunca, Mariana sabía que el momento de la verdad la esperaba, y no estaba lista para soltar el control de su destino. La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de tensión y expectativas no resueltas. Mariana sintió que la intrusión del desconocido había agitado una burbuja ya frágil. Su corazón latía con fuerza y la mente, llena de preguntas, buscaba comprender qué implicaciones tendría aquel encuentro inesperado. ¿Quién era y qué sabía de ella? El desconocido, de aspecto desaliñado y con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad, dio un paso hacia ella.
Sus ojos parecían conocer un dolor que resonaba con el caos interno que Mariana atravesaba. Soy Darío, se presentó, y he estado siguiendo tu trabajo. Sé que te importa, sé que quieres hacer algo genuino. Mariana sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Cómo podía alguien ajeno entender la batalla que libraba con su padre y las expectativas familiares? Sin embargo, había algo en su voz que resonaba con una verdad cruda. Era como si sus palabras fueran un recordatorio de que aún había espacio para el cambio, de que lo que anhelaba podía ser real. ¿Por qué me sigues?, preguntó, intentando mantener la compostura. Porque creo que tienes una visión única, respondió Darío. Y te admiro por atreverte a luchar por ella. Pero lo que no sabes es que necesitas más que solo buenas intenciones. Necesitas un plan. La dureza en su voz se entrelazaba con una sinceridad desconcertante que la iluminaba. Mientras su padre observaba, incapaz de intervenir, Mariana sintió que su mundo se desataba ante ella. Las palabras de Darío resonaban como un eco de sus propias dudas. Era cierto, su proyecto, aunque apasionante, carecía de un diseño estructurado en su totalidad. Nunca le había dado importancia a los detalles pragmáticos, a la concreción de su visión. Había estado tan absorta en el idealismo que olvidó que un sueño necesita cimientos sólidos para prosperar. Tal vez tengas razón, murmuró, tratando de capturar la esencia de lo que experimentaba. Pero no tengo un plan. Solo tengo ideas. Las ideas son solo el inicio, continuó Darío, su entusiasmo dibujando una sonrisa en su rostro. Necesitas convertirlas en un esquema viable. Esto no se trata solo de ti y de tu sueño. Implica gestión, estrategia y, sobre todo, saber cómo te vas a mover en un mundo que no es amable con aquellos que no están preparados. ¿Estás dispuesta a trabajar en ello? En ese momento, Mariana comprendió que este ladrón de tiempo, que se había colado en su vida en el momento más inesperado, representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. La mirada de su padre se había vuelto inquisitiva, como si finalmente viera a su hija como una fuerza a tener en cuenta. ¿Estaba él también sintiendo el peso de las dudas que poco a poco comenzaban a disolverse? Sí, estoy dispuesta, afirmó Mariana, sintiendo una nueva llama de inspiración en su interior. Darío podía ser el aliado que necesitaba para llevar su visión a otro nivel, fuera de las sombras de la expectativa familiar. De pronto, la incertidumbre ya no la aterrorizaba, la excitación de lo desconocido comenzaba a prometer algo distinto, un crecimiento personal genuino. Mientras intercambiaban ideas sobre cómo podría estructurar su visión, Mariana percibió a su padre observándola con un aire de sorpresa y respeto. El intercambio se volvió un momento de revelación, donde ella dejaba atrás la imagen de la hija complaciente para convertirse en la arquitecta de su destino. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, la voz de una nueva inquietud hizo eco en su interior. ¿Estaría realmente lista para afrontar las críticas y los fracasos inevitables de la búsqueda de su sueño? La presión aumentaba, y las decisiones que ahora enfrentaba parecían mucho más complejas. Darío se detuvo, captando el nudo de su ansiedad. Cuando te enfrentes a la duda, recuerda que es parte del proceso. Lo que importa es saber cómo te levantas después de caer, aconsejó, como si estuviera descifrando sus pensamientos. Mariana sintió como si, por primera vez, tenía ante sí un mapa hacia el futuro que tanto ansiaba. Pero a medida que comenzaba a vislumbrar lo posible, una pregunta inquietante hizo acto de presencia. ¿Y si su padre no aceptaba la nueva dirección que estaba tomando, ahora que su vida profesional estaba a punto de tomar un giro radical? Mientras la tensión se acumulaba, el aire del restaurante se volvió denso y pesado. Mariana enfrentaba un nuevo desafío. La búsqueda de su identidad no solo sería un viaje personal, sino una lucha por el reconocimiento y la aceptación frente a quienes más la conocían. Con cada palabra que salía de los labios de Darío, Mariana se aproximaba más a definir su propia voz en un mundo que parecía gritar en su contra, y así, el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. Pero mientras se enfocaba en diseñar su plan, otro pensamiento se apoderó de su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la ira de su padre si decidía continuar en este nuevo camino? La incertidumbre la envolvía, y el futuro permanecía oculto en la bruma de lo desconocido. Mariana se sintió inmersa en un mundo de posibilidades cuando las palabras de Darío empezaron a tomar forma en su mente.
La adrenalina de la decisión la envolvía, pero, a su vez, una inquietante certeza le recordaba que este nuevo camino estaba lleno de piedras y obstáculos. ¿Qué pasaría cuando tuviera que presentar su estrategia no solo a Darío, sino también a su padre? La urgencia del cambio le pesaba, y cada paso que daría ahora podría definir su identidad por completo. Comenzaron a hablar de tácticas, de herramientas a su alcance. Darío le mostró la importancia de los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Mariana se dio cuenta de que había estado navegando en un océano de ideas sin saber hacia dónde dirigir su barco. El desafío de estructurar su visión se convirtió en el ancla que necesitaba. No podemos quedarnos atrapados en lo que quisiéramos ser sin poner en marcha lo que debemos hacer, dijo Darío mientras trazaba esquemas en servilletas desechables. Necesitamos un enfoque. Necesitas definiciones claras y, lo más importante, una narrativa que conecte con tu audiencia. Esa narrativa, pensó Mariana, había sido su primer amor. Desde pequeña, había escrito cuentos y relatos que representaban su mundo interior. El arte de contar historias había habitado en ella como un refugio. Pero ahora se trataba de contar su historia, su visión. ¿Podría ella ser la protagonista en un relato que también incomodaba a su padre? Las palabras resonaron con fuerza mientras comenzaba a maridar los conceptos de Darío con sus propios sueños. Se lanzó en la tarea de indagar sobre su audiencia, jóvenes que deseaban un cambio, personas que compartían su pasión por el medio ambiente. Podía visualizarlo. ¿Acaso no había sentido ese mismo anhelo por crear un mundo mejor? El desafío era hacer que los demás sintieran lo que ella sentía. El tiempo se desvanecía en el bullicio del restaurante, pero Mariana se encontraba en un estado de flujo, un espacio donde la creatividad y la lógica se entrelazaban. Las dudas iniciales sobre su capacidad se transformaron en un destello de ambición iluminada por una chispa de valentía. Cada esbozo, cada recomendación de Darío se cimentaba en su mente como pasos hacia la construcción de un puente hacia el futuro. Sin embargo, a medida que se alejaba del sueño etéreo hacia un plano más concreto, el peso de la opinión de su padre se hacía más palpable y opresivo. La mirada inquisitiva de su padre se convirtió en un yugo. ¿Qué oculta realmente su padre detrás de sus expectativas? Ir a la confrontación abierta la aterraba. ¿Acaso estaba lista para esa batalla? Mariana sabía que la complejidad de esta decisión iba más allá de un simple deseo de emprender, se trataba de una elección de identidad entre la hija del millonario o la mujer que anhelaba ser. La conversación con Darío iba tomando un giro místico, como si cada palabra pronunciada se convirtiera en un hechizo que la preparaba para una etapa crucial de su vida. Sin embargo, en su interior había una sombra que persistía, un eco del miedo al rechazo que la frenaba. La aceptación de su padre significaba no solo el respaldo a su nueva vida, sino también la oportunidad de quebrar las cadenas que la mantenían atada a una imagen que ya no la representaba. Antes de que la conversación se concluyera, Darío le lanzó una mirada directa. Tienes el potencial, Mariana. Pero el verdadero reto será demostrarte a ti misma que no necesitas la validación de nadie para seguir tu camino. Esta es tu historia. Esas palabras golpearon en su psiquis y sentó las bases para una batalla interna que apenas comenzaba. La pendiente hacia el autodescubrimiento y la independencia se llenaba de espinas y flores a la vez. Con un renovado sentido de claridad, se preguntó, ¿podría realmente confrontar a su padre? La decisión la llevaría a un desenlace que nunca imaginó, uno que la empujaría a cruzar la frontera entre lo conocido y lo nuevo. ¿Y si esa conversación no solo le revelara su verdadero yo, sino que revelara también un aspecto oculto de su padre que cambiaría su comprensión de su familia para siempre? El momento de decidir estaba más cerca que nunca, y cada instante se convertía en un reloj que contaba regresivamente hacia su destino. Mariana se encontraba sola en su habitación, rodeada de papeles y notas que recopilaban sus ideas y sentimientos. La luz del atardecer entraba a raudales, tiñendo el espacio con una calidez que contrastaba con la agitación dentro de ella. Cada hoja en blanco que la rodeaba representaba un paso hacia lo desconocido, cada trazo en su libreta contenía fragmentos de la historia que deseaba narrar. Pero la pregunta persistía en su mente, ¿cómo enfrentaría a su padre? A medida que organizaba sus pensamientos, se cuestionaba si realmente tenía el valor para liberarse de su sombra.
Había pasado años complaciéndolo, adaptándose a sus expectativas, pero ahora quería tomar un camino distinto. Quería forjar su propia identidad, un credo personal que la alineara con sus sueños y convicciones. Pero el temor permanecía, una sombra en su mente que la empujaba a dudar. ¿Y si al oponerse a él, se arriesgaba a perder su apoyo emocional y financiero? Mientras trataba de centrarse, recordó un ejercicio que Darío le había mencionado sobre la visualización. Cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente, se vio de pie frente a su padre, hablando con firmeza y claridad, mostrando la pasión que ardía por dentro. Deseaba que él sintiera esa llama, que entendiera que su amor por el medio ambiente no era una mera ilusión, sino un llamado a la acción. Esa visualización le dio un atisbo de confianza, y, tras unos minutos de reflexión, decidió que debía escribir un borrador de lo que quería decir. Las palabras comenzaron a fluir con mayor facilidad. Primero, hablamos de su visión para un futuro diferente y la posibilidad de que, juntos, pudieran hacer algo significativo. Quería que su padre entendiera que no se trataba de una rebelión sino de la construcción de un legado compartido. Cada palabra escrita era un acto de reivindicación personal. Durante días había estado luchando entre ser la hija del millonario que todos conocían y convertirse en la mujer valiente que tanto anhelaba. El camino no sería fácil, y las probabilidades estaban en contra de ella. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Las palabras escritas se transformaron en una nueva narrativa, una que superaba las limitaciones impuestas por su familia. Cuando finalmente sentó la mirada sobre su obra, una mezcla de miedo y empoderamiento se apoderó de ella. La angustia de la situación real se mantendría a la espera, pero había iniciado el proceso de enfrentarse a sí misma, un primer paso hacia lo que constituiría una confrontación crucial con su padre. Sin embargo, no todo era claro y directo. Algo en lo profundo de su ser la empujaba a preguntarse, ¿podía confiar en que su padre sería receptivo a su mensaje? Mariana sintió que la negativa a aceptar su verdad podría significar la ruptura de un vínculo fundamental, un precio que estaba dispuesta a pagar por la autenticidad. Pero en el centro de su corazón, la ambivalencia resurgía, el miedo al rechazo luchaba contra la necesidad de liberarse. Al día siguiente, ese miedo se tornó tan tangible como la hoja de papel que sostenía en sus manos. Se preparó para la conversación, practicando con cada espejo que encontró en su camino. La imagen reflejada le decía que no estaba sola, cada afirmación la erguía, cada pronombre en primera persona comenzaba a activarse con fuerza. Soy Mariana. Soy capaz. Tengo una voz. Todo aquello resonó fuertemente, llevando el eco de su interior hacia el exterior. Mientras se acercaba a la hora de la verdad, la idea de entrar en la sala donde su padre la aguardaba se volvía más abrumadora. Se enfrentaba a la posibilidad de que sus palabras podrían no ser suficientes para romper las barreras construidas a partir de expectativas y tradiciones. Con el corazón acelerado y un sinfín de pensamientos retumbando en su mente, llegó el momento de la despedida. Por un instante, la realidad se detuvo. En sus manos, la hoja que contenía las palabras que habían tomado vida le asentó la convicción. Se dio cuenta de que cada decisión trazaba el camino hacia sus verdaderos sueños. En ese instante, la determinación se manifiesta, voy a hablar con él, se susurró a sí misma. Era el momento de la verdad y su voluntad de entrar a la arena se solidificó en el eco de su propio grito interior. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que la conversación no solo redefiniría su relación con su padre, sino que también desataría una revelación inesperada que transformaría su vida para siempre. ¿Qué clase de verdad estaba a punto de descubrir? La ansiedad se mezclaba con la anticipación, convirtiendo cada paso en un poderoso manifestar. Mariana cruzó el umbral de la puerta, el aire en la sala era denso, cargado de expectativas latentes. Su padre estaba sentado en su magnífica oficina, rodeado de diplomas y reconocimientos que parecían elevarlo a un pedestal que había erigido no solo de logros, sino de reglas, límites y exigencias. Observándolo, ella sintió que cada certificado era un recordatorio de las expectativas a las que había sido sometida. Sin embargo, había algo diferente en su postura, una inseguridad latente que no había experimentado antes. ¿Era posible que su padre también sintiera la presión de su legado? Papá, necesito hablar contigo,
comenzó, mientras sus piernas temblaban. Notó en su rostro una chispa de sorpresa, pero había decidido continuar, entendiendo que su voz debía resonar con firmeza. He estado reflexionando sobre mi vida y lo que verdaderamente quiero hacer con ella. Las palabras empezaron a fluir como un torrente, liberando la presión que había acumulado durante años. Las reacciones de su padre fueron difíciles de leer. Su expresión se oscureció sutilmente, y la incomodidad pareció invadir el espacio. ¿De qué hablas, Mariana? Tienes un futuro brillante asegurado aquí, le respondió él, evidentemente intentando disuadirla de cualquier desvío del camino que él había trazado. Cada una de sus palabras era un recordatorio del sendero predefinido que ella había estado dispuesta a recorrer. Pero no es mi futuro, es el tuyo. Hay algo más que quiero perseguir, y está relacionado con el medio ambiente, dijo ella, desafiando esa mirada que siempre había sentido como una pared. Sus palabras parecían chocar en la sala, buscando resonancia en el corazón de su padre. La conversación avanzaba, y con ella, Mariana se adentraba hacia un descubrimiento profundo sobre sí misma. No solo se trataba de abordar las expectativas de su padre, sino también de confrontar sus propios temores sobre lo que significaba ser una mujer en su posición, una ambición que muchos mirarían con admiración, pero que para ella se había convertido en un yugo. Sin embargo, cada afirmación fortalecía su voz, cada respuesta noblemente cargada mantenía la vigilancia de su convicción. Sin embargo, la resistencia era palpable y el diálogo comenzaba a volverse una batalla psicológica. Su padre le expuso su perspectiva de la vida, lo que para él significaba éxito, y cómo las decisiones que había tomado habían sido por su bien y el de su familia. Mariana sentía que cada argumento convertido en barrera le recordaba su historia de complacencia, la cual decidía que no podía seguir cargando. ¿Acaso no entiendes que mi deseo de contribuir a la sostenibilidad del mundo no es solo un sueño adolescente? Su voz resonaba con ira contenida, mientras se enfrentaba a la figura que había idolatrado durante toda su vida. Este es mi legado también, algo que quiero construir sin la carga de tus expectativas. El silencio llenó la habitación. Era un momento cargado, un impasse entre dos mundos. Mariana sintió una mezcla de liberación y miedo. Por primera vez, había planteado su verdad, y aunque el temor a la respuesta de su padre era abrumador, había una satisfacción latente en ser fiel a sí misma. Pero la pregunta persistía, ¿sería suficiente para ablandar su corazón y poner en movimiento una transformación real? Los latidos de su corazón resonaban en un ritmo frenético, llenos de ansiedad e incertidumbre de lo que estaba por venir. Veía cómo su padre procesaba sus palabras, como si cada sílaba lanzada fuera una semilla en su interior. Sin embargo, nada era seguro, y el resultado de esta confrontación podría cambiar su realidad para siempre. Mariana, tengo que pensar, las palabras de su padre resonaron en la sala como un eco vacío. La angustia sobrevino a la aceptación, y, en ese instante, lo comprensible se volvió evasivo. La confrontación no solo había elevado los niveles de tensión entre ellos, sino que también le había permitido vislumbrar fragmentos de la persona que podía convertirse. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Al salir de la oficina, con la mente en tumulto y emociones a flor de piel, reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Estaba asombrada por la fuerza que había mostrado, pero el miedo a la reacción de su padre seguía latente. La ansiedad se transformó en una inquietante certeza, la batalla apenas había comenzado. ¿Podía su padre reconocer sus deseos como ecos válidos de su propio ser? ¿Cómo podría ella mantenerse firme ante su posible rechazo? Las preguntas se agolpaban, y el camino hacia su verdadero yo se tornaba más complicado de lo que había imaginado. Mariana sabía que la próxima conversación con su padre podría culminar en una suerte de revelación inesperada. Quizás había una verdad latente que ambos debían descubrir, una que podría definir no solo su futuro, sino el de su relación. ¿Podría desenterrar una conexión más profunda, escondida en la raíz del conflicto? Todo dependía de la próxima vez que se enfrentaran, y ese pequeño, pero significativo acto de vulnerabilidad podría ser el catalizador de un cambio necesario. La angustia matutina se deslizaba por la ventana, y Mariana se encontraba en su habitación, perdida en un mar de pensamientos. La piel de sus manos aún sentía el eco de aquel encuentro, como si las fibras de su ser estuvieran estiradas entre lo que era y lo que anhelaba ser.
Había dado un paso hacia la autenticidad, pero la resistencia de su padre seguía resonando en su mente. ¿Qué significaba realmente esta lucha por su voz? A medida que los días pasaban, Mariana se sumergía en libros sobre sostenibilidad y medio ambiente, devorando ideas como si fueran salvavidas. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas familiares aún se sentía como una sombra omnipresente. Con cada página que pasaba, su deseo de provocar un cambio se solidificaba, al igual que su determinación de no dejarse definir por los logros de su padre. Decidió que necesitaba salir de su burbuja para buscar inspiración. Usando sus ahorros, se inscribió en un curso de ecología en una universidad local. Los días en clase se convirtieron en oasis de claridad. Conoció a otros jóvenes estudiantes apasionados, muchos de ellos provenientes de situaciones menos privilegiadas que la suya, pero la chispa en sus ojos era la misma, querían un mundo más justo. Mariana comenzó a descubrir su propio papel en ese rompecabezas. Una tarde, mientras conversaba con un compañero de clase, un chico llamado Alex, se dio cuenta de que su historia personal estaba entrelazada con la suya de maneras que nunca había imaginado. Alex había crecido en un barrio donde la lucha por la supervivencia era cotidiana, la contaminación del agua y la falta de recursos eran temas recurrentes en su vida. La pasión que él mostraba al hablar de estos problemas resonaba dentro de ella. ¿Sabías que podemos crear un proyecto comunitario para limpiar ríos? Le sugirió un día, su voz estaba cargada de entusiasmo. Mariana sintió un cosquilleo. Era allí donde el propósito y la acción se unían. Sin embargo, su preocupación emergió: ¿cómo podría proponerle esto a su padre? ¿Qué diría él cuando se enterara de que quería invertir su tiempo y energía en un proyecto que no encajaba con su visión del éxito? La confrontación estaba en el horizonte, pero esta vez había una nueva sensación de empoderamiento. Convenció a Alex de hacer una presentación formal sobre el proyecto. La universidad contaba con recursos, pero necesitaban apoyo financiero para llevarlo a la práctica. Esa primera reunión sería un hito, no solo para la comunidad, sino también para ella. Era el momento de desafiar un legado que no le pertenecía y buscar el apoyo que necesitaba para forjar su propio camino. Las preparaciones consumieron su mente, pero también la llenaron de emoción. Por primera vez, el miedo a la desaprobación de su padre fue eclipsado por la posibilidad de hacer algo significativo. Sin embargo, el eco incierto de la respuesta de su padre seguía presente, amenazando con volver a anudar la cuerda de sus inhibiciones. Su padre había dicho que continuaría pensando, pero ¿qué pasaría si no le gustaba la dirección que había tomado su vida? La noche anterior a la presentación, nuevamente se enfrentó a la incertidumbre, preguntándose si su padre vería sus acciones como una traición o como un noble intento de construir su propio legado. Concibió un plan. En lugar de esperar a que se manifestara la conversación, estaría lista para confrontar la realidad y plantear su nuevo camino de forma directa. Mariana se despertó al amanecer, la renacida determinación brotaba de su interior. Sería la voz que había estado ocultando, la hija que no se dejaría moldear, incluso si eso significaba provocar una tormenta en el hogar. Mientras se preparaba, se repitió que era hora de actuar, el futuro que deseaba no vendría en bandeja de plata. La transposición de su realidad comenzaba allí, y lo que significaba ser auténtica tomaba forma. Hoy es el día, susurró para sí misma al salir de casa. Sin embargo, en su corazón, una pregunta permanecía latente: su padre, en su búsqueda de controlar su destino, ¿reconocerá el legado real que su hija quiere forjar? El destino en sí podría transformarse, pero, a esa altura, la lucha parecía inevitable. Cuando Mariana llegó a la universidad, el murmullo del aula la recibió. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrar que el cambio no solo era posible, sino necesario. Enfrentaría sus propios miedos, pero más importante, buscaría el valor para preparar a su padre para la conversación crucial que se avecinaba. El aula rebosaba de nerviosismo y entusiasmo, pero el verdadero desafío estaba pendiente. ¿Celos o aprobación? ¿Elegiría ella el camino de su vida o se sometería a la sombra de un legado? Con la mirada fija en Alex y el resto del grupo, se sintió preparada para enfrentar la tormenta. Sería una batalla personal formidable, pero Mariana estaba dispuesta a provocar el cambio, y mientras se sentaba, un último pensamiento cruzó su mente, lanzando una pregunta inquietante:
¿Qué pasaría si su voz se alzaba no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados? El ruido de la clase se desvaneció mientras Mariana intentaba concentrarse en la presentación que estaba a punto de iniciar. Su corazón latía descontrolado, un recordatorio palpable de la carga emocional que traía consigo. Tenía que convencer no solo a sus compañeros, sino a sí misma de que estaba dispuesta a enfrentarse a su realidad. Alex, de pie junto a ella, le lanzó una mirada de complicidad. «Estamos listos», murmuró con confianza. Mariana asintió, inhalando profundamente. El miedo podía ser un adversario férreo, pero también podía ser un catalizador. Recordó todas las horas de estudio, las conversaciones apasionadas sobre un mundo diferente. Cada uno de esos fragmentos contribuía a su fuerza. Cuando el profesor la llamó, la sala se silenció. Al acercarse al podio, sintió que cada mirada se convertía en una jabalina lanzada hacia su vulnerabilidad. Era como un escenario en el que se jugaban sus sueños y el legado que ella había empezado a concebir. «Hola, soy Mariana, y hoy hablaremos sobre un proyecto que puede cambiar la vida de muchas personas», comenzó, su voz temblorosa, pero decidida. A medida que avanzaba en la presentación, las palabras comenzaron a fluir como un río que finalmente encontraba su cauce. Describió la necesidad de limpiar los ríos contaminados que atravesaban su ciudad, como esto no solo afectaba a la flora y fauna, sino también a las comunidades aledañas. Las estadísticas que había recopilado eran claras, las había evidenciado en su mente hasta que, finalmente, se convirtieron en su respaldo. La energía en la sala creció. Podía sentir cómo sus compañeros se sumaban a su causa, como si el aire mismo se cargara de posibilidad. Sin embargo, al final de la presentación, cuando el aplauso resonó, la realidad de su padre comenzó a presionar de nuevo en su mente. La influencia de su historia sobre su vida no podía ignorarse, y las palabras que había escuchado en casa seguían teniendo eco. La reunión de retorno a casa fue un viaje interminable. Rumiaba sobre el futuro. Era tan simple como eso, necesitaba hablar con su padre. La perspectiva de que él la desalentara, de que renegara de lo que estaba tratando de construir, la atemorizaba. Se convencía de que debía ser valiente. Esta vez, no era solo asunto de ella, era por todas las voces que no habían tenido la oportunidad de alzar la suya. Esa tarde, se sentó en la silla más alejada de la mesa familiar. Su padre, absorto en su mundo de cifras y logros, no pareció notar la tensión palpable que emanaba de ella. Pero Mariana estaba decidida. Las palabras que habían estado atrapadas entre su corazón y su mente comenzaron a formar un plan, una narrativa que no parecía ajena, sino que finalmente le permitía ser la autora de su propia vida. Papá comenzó, desafiando la costumbre de la conversación superficial. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Su padre la miró, inquieto. Sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, la seguridad de Mariana iba en aumento. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada que le dirigía, era un ladrillo en la nueva realidad que estaba construyendo. Bajo la inquietud, había un profundo anhelo de reconocimiento. No deseaba decepcionarlo, pero no podía permitir que su visión limitara su existencia. «Estoy trabajando en un proyecto para limpiar ríos. Es más que una simple idea, es una necesidad y quiero que me apoyes», dijo, con la voz firme, aunque el tembleque de sus manos delataba su nerviosismo interno. Hubo silencio. La reacción de su padre sería la prueba final. Fernández nunca había sido de palabras vacías, pero la confrontación personal la obligaba a cuestionar no solo su valor, sino su capacidad para transformar el legado que le había sido impuesto. ¿Acogería la sinceridad de su hija o cerraría de nuevo la puerta para mantener la imagen idónea del éxito familiar? Mariana sintió que el aire se volvía denso y pesado alrededor de ella. Un conflicto interno palpaba en su corazón. Había llegado el momento de retar esa visión. Pero lo que no podía saber era cómo esa decisión definiría no solo su futuro, sino también el camino para todos aquellos que habían estado esperando ser escuchados. En ese instante, el camino se oscurecía y una bifurcación se acercaba, y la pregunta resonaba aún más fuerte: ¿estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias de su decisión? Mariana se encontraba en el umbral de su transformación. La decisión de presentar su proyecto a su padre no solo era un acto de valentía, sino un testimonio de su crecimiento personal.
Aquella tarde, en la sala familiar adornada con lujosos muebles y brillantes luces, el aire se volvió tenso, cargado de una expectativa palpable. Su padre, aunque sorprendida, la observaba con una mezcla de incredulidad y curiosidad, como si aún intentara discernir si la joven que tenía frente a él era realmente su hija. Papá, estoy trabajando en un proyecto para limpiar ríos. Es algo que me apasiona y es necesario. Quiero que me apoyes, afirmó Mariana, sintiendo el nerviosismo recorrer su cuerpo, pero sosteniendo su mirada con firmeza. Las palabras fluyeron como un río que finalmente había encontrado su cauce. Este era su momento, la respuesta de su padre no llegó de inmediato. Las palabras, como flechas en el aire, suspendieron su esencia por un instante que pareció eterno. Mariana sintió como su corazón palpitaba, ansioso y expectante, mientras en su mente, su voz resonaba. No estoy pidiendo tu aprobación. Estoy reclamando mi lugar. Este proyecto es mi forma de ser parte de un cambio real. Finalmente, su padre exhaló, sus ojos llenos de un nuevo brillo. Mariana, no puedo negar que eres más que capaz de alcanzar lo que deseas. Pero la palabra quedó en el aire, cargada de significados. Su voz se tornó suave, casi paternal. ¿Crees que esto puede llevarte al éxito que hemos soñado para ti? La vida no es solo hacer lo que uno ama, sino asegurar el futuro que hemos construido. Aquella afirmación cortó como un cuchillo. Mariana había luchado con el peso de las expectativas, pero ahora sentía que su identidad reclamaba un nuevo espacio. Papá, construir mi futuro no puede ser solo un reflejo de lo que tú deseas. Este proyecto no es solo un hobby, es mi legado. La conexión que quiero establecer con el medio ambiente no solo me define, sino que también puede beneficiar a otros. Estoy lista para asumir las consecuencias. El instante de silencio siguiente fue poderoso, lleno de la vibración de antiguas tensiones. Ella había soltado un grillete que había pesado sobre sus hombros. Esa simple decisión de ser honesta y abrirse a sí misma contemplaba un futuro en el que Mariana no sería solo la hija del empresario, sino una mujer decidida a labrar su camino. El rostro de su padre reflejaba confusión, pero también una chispa de respeto. Si entiendo tu pasión, y aunque el miedo a fracasar sigue estando presente, dijo él lentamente, no puedo evitar sentir que tomas un camino incierto. Pero quiero apoyarte. Tal vez pueda aprender de ti también. Mariana sintió que, tal vez, su padre comenzaba a reconocer que su sueño también era un reflejo del amor por su familia y del deseo de hacer algo bueno para el mundo. Esa conversación fue un catalizador. Al salir de la habitación, Mariana se sintió más ligera, como si finalmente hubiera comenzado a caminar. Se dio cuenta de que no solo había reclamado su voz, sino que también le había dado la oportunidad a su padre de vislumbrar un nuevo futuro, donde ambos pudieran coexistir en sus respectivas pasiones. Con el apoyo de su padre, Mariana y Alex pusieron en marcha su proyecto. El trabajo en equipo se volvió un refugio, y cada avance era un motivo de celebración. Pronto, su iniciativa atrajo la atención de organizaciones locales que estaban dispuestas a ayudar financieramente, y esto solo alimentó más su deseo de correr riesgos en un mundo que había decidido abrazar. Fue un éxito desde el principio, y la satisfacción de ver a la comunidad unirse por un propósito común llenaba su corazón de una alegría genuina. A medida que pasaron los meses, Mariana comenzó a comprender que su relación con su padre había cambiado. Ya no era el mismo distante emperador que antes la hizo sentir insegura, ahora era un aliado, dispuesto a respaldar sus decisiones, incluso cuando estaban en desacuerdo. Su historia se entrelazaba, y así los dos empezaron a olvidar las viejas sombras de las expectativas. Mariana, ahora con confianza clara y renovada, se dio cuenta de que lo que antes percibía como limitaciones eran en realidad peldaños en su escalera hacia la confianza y el autoconocimiento. Había logrado no solo liberarse a sí misma de una vida dictada por otros, sino también establecer un puente entre su realidad y la de su padre. Mirando hacia atrás, entendió que cada paso, cada batalla ganada, la había llevado a este momento de lucidez. La libertad que había buscado desde hacía años estaba finalmente dentro de su alcance, y su voz resonaba con claridad en su comunidad, poniendo de manifiesto que los sueños se forjan al ser fiel a uno mismo.
Terminar aquella historia no significaba el fin de su viaje, sino el comienzo de una nueva vida en la que Mariana podía caminar con confianza, sabiendo que su propósito era válido, valioso y verdadero. Hoy, más que haber comenzado a caminar, Mariana había iniciado su carrera, la de una joven que iluminaba su camino tras la chispa de aquellos que se atrevieron a soñar. Estoy lista para volar, se dijo a sí misma, llenándose de gratitud y esperanza. Aprovechando este momento de transformación, te invito a que no esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que afirman la posibilidad de superación personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo de avance y comenta tus reacciones, teorías sobre el cierre de esta historia y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a quienes también luchan por sus sueños y por construir su propia historia.